Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alejandro de Viaje por Guate y bienvenidos a Rabinal. Así que quédate hasta el final de este video porque se vienen cosas bien interesantes. En el corazón de Baja Verapaz yace un lugar mágico, donde la tradición y la alegría se entrelazan en una danza vibrante, la Feria de Rabinal, un lugar lleno de mucha cultura y mucho folclore. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Trajes típicos acá en la Feria de Rabinal, venta de veladoras también. Bueno, pues acá nos encontramos en una capilla en Rabinal, realizando un recorrido, y ustedes pueden ver acá a San Pedro Apóstol, que se encuentra en este momento con unas veladoras y unas candelas. También nos encontramos una venta de canastos artesanales, variedad de dulces típicos también acá, y así es como luce adornada la iglesia católica acá en el bello municipio de Rabinal. También encontramos diversidad de ventas, champas con artesanía china. Acá pues ustedes pueden ver diversidad de productos que se encuentran en los distintos negocios. Y pues acá podemos ver todo lo bonito del municipio de Rabinal. Así es como celebran la feria acá. También realizamos un recorrido por todo el mercado de este bello municipio. Y en estos momentos pues llegamos a la plaza. Ustedes pueden ver acá ya ventas de carne. Entre las multitudes de personas se descubre una conexión profunda con esta bella comunidad, una sensación de pertenencia que va más allá de las palabras. Y en este momento pues se están preparando unos deliciosos bochiboles con una hoja, que es una tradición acá en Rabinal, que le colocan esta hojita. Ahí está. Tengo para la nena mamá, chicos. Y así es como se coloca el bochbol en la hoja de banano. Y así es como quedan finalmente los bochboles ya preparados. Venta de diversidad de especies, venta de mariscos. Y así se encuentran los helados artesanales acá en Rabinal en la feria de enero del 2024. Diversidad de telas típicas, diversidad de collares típicos, algodones de azúcar. A medida que el día avanza, se siente la efervescencia de la feria. Y en este momento estamos enfocando a San Pedro Mártir, que también forma parte de los santos acá en Rabinal, Baja Verapaz. Usted conoce al padre, tiene espinas. Ese ramo lo adorna cuando viene su día. En abril pasa. En la tradicional feria de Rabinal también no podía faltar el mercadito típico de artesanías de Rabinal. Dentro del mercado también encontramos un mercadito de artesanías típicas que elaboran acá en el bello municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Acá ustedes pueden ver diversidad de obra de arte por parte de los artesanos de este bello municipio. Podemos visualizar que hay relojes, que hay pescaditos de adorno, que hay jarrillas, hay animalitos, hay artesanías de barro y un sinfín de producto artesanal que nos encontramos acá en la feria de Rabinal. También encontramos las jícaras, las tradicionales ollitas que se utilizan para el pinol y para los diferentes atoles típicos que se elaboran acá. También se le conocen como guacales. Acá pueden ver ustedes estos guacales elaborados. Encontramos también los bacach, que son elaborados artesanalmente de un fruto de un árbol. Y así explorábamos el mercado de artesanía. Variedades de llaveritos artesanales con diseños de diferentes animalitos. También encontramos diversidad de producto elaborado de metal, como ollas, como comales de metal, jarrillas, ollitas y un sinfín de producto elaborado de metal. Y esta es la artesanía tradicional con la que cuenta el bello municipio de Rabinal. También encontramos carteras típicas. Acá pueden ver ustedes la variedad de productos. También hay morrales elaborados de pita
Y en este momento llegamos al área donde se encuentran diversidad de sábanas, ponchos, chamarras, como ustedes le puedan llamar. Acá pueden encontrar ustedes un sinfín de artesanía en los diseños de las sábanas que se encuentran en la feria de Rabinal. También hay máscaras de baile de los tradicionales bailes de mayo. Dentro de los productos artesanales también encontramos semilla de hortaliza criolla que se produce acá en el bello municipio de Rabinal. También nos encontramos venta de aves de corral, venta de piña dulce que nos encontramos acá en la feria de Rabinal. Y en este momento llegamos a San Crispín, o sea San Sebastián. Acá pueden ver ustedes que se encuentran varias candelitas en honor a San Sebastián. También encontramos diversidad de producto medicinal y también comida rápida en la feria de Rabinal. Así son los vendedores de medicina natural en la feria de Rabinal, Baja Verapaz. Y pues ahorita llegamos a la capilla de Santo Domingo. Ustedes pueden ver acá que también se encuentran varias veladoras y unas candelas. Y también encontramos unas bonitas flores acá. Yo las conozco como campanas, pero acá en Rabinal nos comentan que les conocen como atuch. Nuestro amigo de Viaje por Guate está realizando la compra de un melocotón. Y ahorita llegamos a la capilla de San Pedro Apóstol. Podemos ver cómo se encuentra adornado lo que es el suelo con una variedad de pétalos de flores. Venta de pescado de diferentes variedades. Y también encontramos lo que son las tazas elaboradas de barro. Son muy tradicionales en las comidas del caquic. También encontramos diversidades de chile seco. También encontramos las deliciosas checas. Y los tradicionales juegos en la feria no podían faltar. Acá pueden ver ustedes cómo se encuentran dando vueltas estos carritos. Muchas ventas de relojes también acá en la feria. Diversidad de venta de kites y de zapatos. También encontramos muchos lugares de venta de telas típicas de Rabinal, Baja Verapaz. También no podían faltar los deliciosos elotes cocidos. También la venta de mango verde, mango maduro y también el delicioso pepino. Venta de suéteres de diferentes colores y diferentes diseños. Los famosos juegos de 5 y los premios que se encuentran también acá. Ahorita nos encontramos un mural muy bonito acá en el recorrido en el bello municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Un mural dedicado a las mujeres achí. Acá pueden ver ustedes este bonito diseño que tiene de dibujos. Tiene unas palomas, unas flores, una montaña al fondo y pues las tradicionales mujeres luchadoras de Rabinal. Los tradicionales juegos de tiro al blanco también no podían faltar en las ferias tradicionales de Baja Verapaz en el bello municipio de Rabinal. Dentro de un rato va a haber una danza acá en Rabinal en honor a la feria que se realiza en este bello municipio. Acá pueden ver ustedes el traje tradicional que lleva puesta la persona. La danza del Rabinal Achí es una expresión cultural profundamente arraigada en la historia y la identidad del pueblo achí, originario de Rabinal, en el bello departamento de Baja Verapaz, Guatemala. Ya se están preparando para la danza. Acá pueden ver ustedes a todas las personas que ya se están colocando las máscaras. Acá pueden ver ustedes las vestimentas que utilizan las personas para realizar estas bonitas danzas. Y acá pueden ver ustedes el tum. Es un instrumento tradicional de 2 teclas para poder sacar sonido y que la danza pueda bailar. Va a iniciar la danza a realizar su baile. Y el
Tung pues ya se encuentra dando sus melodías únicamente con 2 teclas. Ustedes pueden ver en este momento que lo estamos enfocando. Y en este momento pues ya pueden ver ustedes la danza tradicional acá en Rabinal, una de tantas danzas que han transcurrido acá en la feria del año 2024 de este bello municipio lleno de cultura, lleno de tradiciones, lleno de mucho folclore y llena de mucha gastronomía de la región. La historia que se narra en la danza del Rabinal-Achí es una dramatización de la lucha entre 2 antiguos reinos mayas, Rabinal-Achí y Quiché. Y así continúan danzando en este momento en la feria de Rabinal, Baja Verapaz. El famoso tung, un instrumento muy tradicional en los bailes folclóricos y tradicionales de Rabinal, Baja Verapaz. Este instrumento que se utiliza en muchos lugares. De esta manera es como les compartimos parte de la danza del Rabinal-Achí. Pero en la feria de Rabinal no podían faltar las famosas cofradías con la tradicional música de marimba.
tradicionales juegos de la piscina. Ustedes pueden ver diversos platos en la cual ustedes tienen que tirar una ficha y si queda en el plato ganan automáticamente. Los famosos caballitos para tomarle la foto a los niños, caballitos de diferentes tamaños. Ya saliendo del bello municipio de Rabinal, Baja Verapaz, nos podemos encontrar con un hermoso río camino al bello municipio de Santa Cruz del Chol. Acá pueden ver ustedes una hermosa poza de agua muy cristalina, se ve hasta de color verde para que las personas puedan venirse a bañar a este bonito lugar. También encontramos varias rosas de diferentes colores. Yo creo que a este lugar vienen a hacer lo que son ceremonias, ya que estamos en feria en Rabinal. Y ustedes pueden ver cómo están ubicados acá. En la parte saliendo de Rabinal, Baja Verapaz, también podemos encontrar un bonito quetzal elaborado de piedra, tallado en piedra, y acá lo pueden ver ustedes en este video. Y de esta manera nos despedimos de ustedes. Será hasta en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar su like, y será hasta en una próxima oportunidad.